Cuando la terapia génica alcance todo su potencial, algunas enfermedades que hoy son muy graves no lo serán más que un resfriado. Fátima Bosch. Existen algunas enfermedades minoritarias que afectan a un porcentaje muy bajo de la población y que todavía no tienen cura. La terapia génica es la gran promesa para luchar contra muchas de estas enfermedades. En terapia génica hay como dos grandes vías, ¿no? Una es el gen que puede curar, que lo tienes que meter, se lo tiene que tragar un vector, que lo llamáis un vector y que es un virus. Pues son derivados de los virus. Pero luego hay otro sistema que consiste en un gen que enviáis a unas células que habéis extraído del cuerpo del paciente, las tratáis, estas células, y luego, cuando ya las habéis tratado con el gen, las volvéis a meter en el cuerpo del paciente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son dos grandes aproximaciones y dependerá para qué enfermedad utilizamos una u otra. La primera, la que mencionaba, es la terapia génica in vivo, que consta en coger el gen, introducirlo en un vector. Los vectores ahora más utilizados son derivados de los virus, ¿no? Y el que nosotros estamos utilizando son derivados de los virus adeno-asociados, que son unos virus que no causan enfermedad en humanos. Entonces se elimina los genes virales y se introduce el gen terapéutico. Entonces estos vectores en la terapia génica ex vivo se inyectan directamente o al torrente circulatorio o a otras vías para llegar al tipo celular que nosotros necesitamos manipular. Para algunas enfermedades, por ejemplo el caso de mucopolisacaridosis, esto funciona bien. Pero hay otras enfermedades hereditarias también o enfermedades raras que los vectores y la terapia génica en vivo no funcionan. No. Entonces nosotros sacamos unas células al paciente, las cultivamos, con un vector le introducimos el gen terapéutico, las amplificamos y las volvemos a trasplantar. Y es una manera de poder llegar a curar. Es la terapia ex vivo. Muchos de nuestros achaques tienen un origen genético. Dolencias como la hemofilia o algunas enfermedades minoritarias se deben a la ausencia o al mal funcionamiento de un único gen. Pero en otros casos, como por ejemplo la diabetes, las causas son complejas, ya que combinan la acción de varios genes con nuestro entorno y nuestros hábitos de vida. En cualquier caso, si lográramos sustituir alguno de esos genes anómalos por uno funcional, podríamos paliar los síntomas o incluso llegar a revertir ciertas enfermedades. Alguien con hemofilia, por ejemplo, carece de una proteína implicada en la coagulación de la sangre. A estas personas les falta el gen que contiene las instrucciones para fabricar esa proteína o bien poseen una variante defectuosa de dicho gen. Si consiguiéramos reemplazar el gen erróneo por el correcto en células de un órgano como el hígado, estas podrían fabricar la proteína y verterla en la sangre, con lo que se solventarían los problemas de coagulación. Precisamente este es el objetivo de la terapia génica: introducir en la célula un gen que reemplace al que está defectuoso o ausente. Un tratamiento en el que en lugar de fármacos se administran genes. Eso se consigue gracias a un vector, un vehículo encargado de transportar el gen terapéutico hasta las células de destino. Existen múltiples vectores. Unos de los más comunes son los virus, agentes que insertan su material genético en las células que infectan. En terapia génica, el material genético de los virus se reemplaza por el gen funcional. El vector, equipado con el gen curativo, se administra al paciente para que alcance las células de un tejido en particular. En la jerga científica, a esto se lo conoce como terapia génica in vivo. Aunque en otras condiciones se aplica la técnica ex vivo, es decir, el gen se inserta en células en cultivo que, una vez reparadas, se trasplantan al cuerpo del paciente. En cualquier caso, al alcanzar las células de destino, los virus les introducen el gen beneficioso y las incitan a fabricar la proteína deseada. Un vector ideal sería aquel capaz de insertar el gen funcional en la célula de destino sin desatar una respuesta inmunológica de rechazo. En este sentido, los investigadores están desarrollando vectores cada vez más seguros. Estos avances, junto a la revolución de la genómica, nos abren hoy las puertas hacia tratamientos de enfermedades que las terapias convencionales no pueden solucionar.
Para las enfermedades causadas por el defecto de un solo gen, como la fibrosis quística, la distrofia muscular o la hemofilia, la terapia genética parece ser una gran promesa. Este hombre es la prueba viviente de que la terapia genética puede funcionar. Es la única persona en el mundo que aparentemente se ha curado de una grave enfermedad genética, como la hemofilia, luego de someterse a un tratamiento de tipo genético experimental. Pero la terapia genética tiene sus riesgos. De hecho, en algunos casos ha resultado fatal. En 1999, un adolescente llamado Jesse Gelsinger murió mientras se sometía a una terapia genética experimental por una enfermedad hepática llamada OTC. El virus que fue usado para transportar el gen de reemplazo desencadenó una enorme respuesta inmunológica que lo mató. Mi problema con la terapia genética no es en cuanto a sus principios, sino a su ejecución. El joven Jesse Gelsinger, este muchacho, no estaba a punto de morir, no. Llevaba adelante una vida saludable. Murió casi inmediatamente a causa de esta terapia. Está muerto, y eso no debía ocurrir. Otros errores han ocurrido a causa de la terapia genética. Los niños con enfermedades inmunológicas que se ven forzados a vivir en un medio libre de gérmenes parecían los candidatos ideales para este tratamiento. Eso fue hasta que 2 niños franceses desarrollaron una leucemia debido a que un gen que les insertaron, que estaba diseñado para curar su enfermedad, desactivó a otro gen adyacente llamado LMO2. Esto hizo que las células de su sangre se dividieran incontrolablemente, dando como resultado el cáncer. Algunos médicos creen que la terapia genética puede llegar a ser tan buena que ya están trabajando para intentar eliminar sus riesgos. Esto es lo que están haciendo en un esfuerzo conjunto el Hospital de Niños de Filadelfia y la Universidad de Stanford con el gen de la hemofilia. A medida que la sangre envejece, se vuelve más oscura, pero lo que me preocupa es que de hecho es más grande que del otro lado, no es solo una magulladura. Dylan, de 2 años, es hemofílico debido a un gen defectuoso que heredó de su madre, en el cromosoma X. Su cuerpo no produce la cantidad suficiente de un agente coagulante llamado factor 9, de modo que sangra muy fácilmente. Hoy está recibiendo una dosis de emergencia de factor 9 sintético. Este es muy costoso, entre $50 y $100,000 por paciente al año, de modo que más de la mitad de los que lo sufren en el mundo no puede pagarlo. Los pacientes pueden volverse inmunes a él, y su administración es muy dolorosa. Tranquilo, cariño. Para curarte. Mira, Dylan, estoy aquí. Aquí estoy. Muy bien. Bien, amigo. Durante 6 años, la doctora Katy Mano y la profesora Katy Hai han estado trabajando en el diseño de un virus más seguro para transportar un gen que genera un coagulante sintético. ¿Podríamos quitarlo ahora? ¿Quieres que lo quitemos? Los hemofílicos como Dylan solo producen el 1% de los valores normales del agente coagulante. Un pequeño aumento reflejaría una gran diferencia. La gente con niveles apenas mayores, digamos un 3 o 4%, esa gente experimenta menos episodios de hemorragias espontáneas o hemorragias espontáneas peligrosas. De modo que si pudiésemos mantener los niveles circulatorios en un nivel un poco más alto, eso básicamente le permitiría disminuir el temor a una hemorragia espontánea.